Ludwig Wittgenstein nació en Viena, Austria, el 26 de abril de 1889. Fue el más joven de 8 hijos. Su familia era una de las más ricas del Imperio Austrohúngaro. Cursó sus estudios a principios del siglo XX en la escuela secundaria de Linz. Primero estudió ingeniería en Berlín y después, estando en Inglaterra, se interesó por la filosofía de las matemáticas. Ludwig analizaba la lógica, pero no para encontrar una nueva ciencia, sino para formular una correcta teoría de esta. Durante la Gran Guerra escribió anotaciones tanto filosóficas como personales. En sus textos personales, Wittgenstein demuestra sus puntos de vista tanto éticos como espirituales. Ambas series de apuntes se publicaron por separado. En 1923, Wittgenstein escribe y publica su primer libro, el cual llamó el Tractatus Logico-Philosophicus. Este era un ensayo, que su tema era filosofía analítica. Está escrito en alemán y fue publicado en 1921. Lo escribió cuando era soldado en las trincheras y después como prisionera de guerra en Italia durante la Primera Guerra Mundial. El texto evolucionó como una continuación y una reacción a las concepciones de Russell y Frege sobre la lógica y el lenguaje. El propósito del libro es hablar acerca del significado y de trazar sus límites. En otras palabras, separar lo que puede decirse de lo que no. Según Wittgenstein, no todo se puede decir de forma sensata, y por eso existen límites a la expresión de los pensamientos. Según el autor, hay pensamientos que no son expresables. La obra tiene entonces por objetivo determinar lo que podemos decir y lo que debemos callar. El Tractatus es entonces una obra de limitación. Wittgenstein expone los criterios de significado y en qué casos no se cumple con dichos criterios. Wittgenstein creía que al usar las palabras correctas, estabas diciendo lo correcto. Al escribir su segundo libro, se dio cuenta de que esto no es verdad. El Tractatus es una obra que expresa pensamientos y de hecho así está organizado. Sus pensamientos, o en otras palabras afirmaciones, se expresan mediante aforismos debidamente numerados, y son 7. Cada uno es explicado detalladamente en el libro. Wittgenstein creía con esta obra haber llegado a una solución definitiva y haber solucionado los problemas de la filosofía. Tiempo después, escribe su segundo libro, el cual fue publicado en 1953 con el título Las investigaciones filosóficas. En este libro, el autor discute problemas de la semántica, la lógica, la filosofía de las matemáticas y la filosofía de la mente. Para escribir este libro, el autor decidió aislarse de la sociedad e irse a una isla. Hay un cambio de perspectiva y paradigma en su estudio filosófico del lenguaje. Su segundo libro contradice totalmente el primero. En el Tractatus adoptaba un punto de vista lógico para la explicación del lenguaje, y en este segundo, Wittgenstein llega al convencimiento de que el punto de vista adecuado es de carácter pragmatista, es decir, no se trata de buscar las estructuras lógicas del lenguaje, sino estudiar cómo se comportan los usuarios de un lenguaje, cómo aprendemos a hablar y para qué nos sirve. En ese segundo libro, Wittgenstein habla sobre los juegos del lenguaje y en todas las maneras en que lo podemos usar. En un juego de lenguaje, una palabra puede representar cosas que son manipuladas, pero en otra, la misma palabra puede emplearse para hacer preguntas o incluso dar órdenes. Esto va relacionado a otro punto que el autor habla, que es sobre el contexto. Según Wittgenstein, el contexto es muy importante, ya que, por ejemplo, es probable que los grafiteros usen algunas palabras o expresiones que nosotros no entendamos, o viceversa, y es porque estamos en contextos diferentes. Finalmente, en las investigaciones filosóficas menciona que siempre va a haber reglas de lenguaje. Ya que sus dos libros son muy contradictorios, esto llamó la atención del público. De hecho, el segundo libro no lo alcanzó a publicar él. Wittgenstein muere en Cambridge, Reino Unido, el 29 de abril de 1951.